días, buenas tardes, casi, ¿no? Creo que está un poquito alto el micrófono. Bueno, mi nombre es Sebastián Brenner, soy estratega de seguridad para Symantec Latinoamérica. Hace 10 años que vengo trabajando en Symantec, cubriendo diferentes territorios dentro de Latinoamérica, así que conozco un poco la realidad de México, de Colombia, de Chile, de Perú, y bueno, y a lo que nos tenemos que enfrentar. Ya en estos momentos se habrán dado cuenta que la bandera americana no es la correcta, o sí. Soy originalmente de Argentina, pero estoy viviendo en Estados Unidos. ¿Okay? Como comentaba, en los 40 minutos que vamos a estar viendo, vamos a estar cubriendo cuáles son los riesgos que estuvimos viendo en Symantec durante el año pasado y cómo se están extrapolando al 2015. Y también lo que vamos a estar viendo es, bueno, qué es lo que podemos hacer para estar más seguros en nuestras organizaciones. ¿Sí? No desde el punto de vista técnico, pero sí qué consideraciones tenemos que tener en cuenta. Entonces, como el tiempo es limitado, y este informe que yo voy a estar presentándoles, también lo pueden descargar del sitio de Symantec, es un reporte que ponemos disponible todos los años de manera gratuita, y es el panorama de amenazas en Internet, y ya estamos en la edición número 20. Este es un documento de 20 páginas. Y nuevamente, la idea es darles contexto de qué es lo que está pasando, así pueden aplicar medidas, procesos o controles de seguridad a sus organizaciones. ¿Okay? Algo bien importante para tener en cuenta y algo que vamos a tener que entender de todo esto, es que cuando hablamos de tecnología empezamos a ver un cambio constante y la directa relación que hay también con los ciberatacantes. ¿Sí? En la primera presentación del día de hoy empezamos a hablar del ciberespacio. Y si se acuerdan, cuando se comenzó a ver temas de Internet, y tratamos de, y sé que está un poquito pequeña en la pantalla, pero tenemos que remontarnos a 30 años atrás. ¿Sí? 30 años puede parecer mucho tiempo, pero al mismo tiempo, fíjense todas las cosas que pasaron en 30 años cuando hablamos de la creación de Internet por lo que conocemos hoy en día, que es también los primeros pasos de lo que denominamos el ciberespacio. ¿Sí? Redes, servicios o recursos que nos permiten conectarnos con diferentes organizaciones o compañías y poder trabajar en el día a día. ¿Sí? En 30 años nos hemos movido de solamente chequear una página a poder intercambiar todo tipo de información, ya sea personal o de nuestras organizaciones, a poder compartir información de nuestras vidas utilizando Facebook, o a poder chequear y mantener un control de toda nuestra casa, el termostato, las luces que se prendan, hacer pagos por internet, etc. ¿Sí? Compárenlo con cualquier otra tecnología que a ustedes se les venga a la cabeza, un auto, ¿sí? La misma medicina, un montón de otras cosas que si comparamos cómo evolucionó en 30 años, las proporciones de lo que es el ciberespacio y todo lo relacionado, es increíblemente mucho más rápido y cómo sigue evolucionando todo. ¿Sí? Y ahora, cuando estamos hablando del ciberespacio, no es lo único que evolucionó. También los atacantes, o si queremos la palabra de moda hoy, se dice los ciberatacantes. ¿Sí? Se están aprovechando del ciberespacio para poder sacar algún tipo de provecho o realizar algún ataque. Entonces, cuando empezamos a hablar de atacantes, las motivaciones siempre fueron diferentes. Estuvimos hablando de que primero querían tener un nombre, es decir, infectar un montón de computadoras, o estaban probando, después querían tener un nombre, y ahora las motivaciones principales podemos dividirlas en 2 o 3, puede ser espionaje, puede ser robo cibernético, puede ser tratar de dejar también un nombre, tratar de sacar información para dejar ¿cómo lo podría decir? Para tratar de dejar una reseña de que se hizo algo. ¿Sí? Eso se veía hace pocos años atrás. Entonces, como les comentaba, el cambio también lo estamos viendo en las metodologías que utilizan los ciberatacantes. Y ese cambio constante y adaptación que están utilizando es lo que provoca que sean tan efectivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros como industria de seguridad? Nosotros tratamos de mejorar todos nuestros puntos de control o soluciones de seguridad y estamos pidiendo como la carrera del gato y el ratón. Llegamos y los ciberatacantes intentan algo más.
o algo nuevo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, se basan en este cambio y adaptación constante de tratar de sobrepasar las barreras y los controles que le ponemos. Veamos un ejemplo nuevamente, del año pasado. Vamos a estar viendo cómo, nuevamente, una banda de cibercriminales logró infiltrarse a ciertas compañías sin darle la posibilidad a estas compañías de poder tener algún aviso previo. ¿Sí? Lo vemos constantemente, pero veamos qué interesante que fue este caso. Vamos a estar hablando de una banda de cibercriminales que se denomina Dragonfly. Symantec la venía monitoreando hace varios años, pero el año pasado tuvo algo de especial. Empezaron a poner foco en un tipo de compañías que se enfocan en la parte energética, ¿sí? Principalmente en compañías que se encuentran tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Okay? Entonces, y nuevamente, este grupo de cibercriminales comenzó hace varios años atrás, no es que es el primer ataque que estaban realizando. ¿Sí? Para empezar sus ataques, empezaron a utilizar diversas metodologías. Les voy a comentar qué tenían en su arsenal. Dos metodologías tradicionales. En la charla anterior estamos viendo conceptos tradicionales o básicos de seguridad. Ahora vamos a movernos un poquitito más. ¿Qué es lo que utilizan los atacantes cuando están realizando ataques dirigidos? Un ataque dirigido es tratar de atacar a una compañía específica, a un grupo de compañías específicas, o a personas o grupos de personas que comparten un mismo interés. Entonces, dentro de su arsenal de ataques, utilizaron dos metodologías que son tradicionales y que lo van a ver en ataques dirigidos la mayoría del tiempo. Uno es a través de correo electrónico de manera spear phishing, es tratar de atacar nuevamente a un grupo de personas con un interés en particular, ¿sí? Tratarlos de engañar con ingeniería social para que hagan algo, para que instalen algo en la máquina o para dirigirlos hacia el website. ¿Okay? Es una de las maneras que tratan de engañar a las personas de compañías energéticas. La segunda manera es lo que denominamos, y que siempre lo van a ver en un ataque dirigido también, lo que denominamos watering hole attack, ¿sí? Que básicamente es tratar de infectar un website y esperar por la víctima para ir e infectarla. ¿Okay? Vamos a revisar esto rápidamente, cómo es el segundo ataque. Estamos viendo de que tenemos la víctima, que en este caso tiene un interés, entender información del sector para el que trabaja. Imagínense ustedes Fuerzas Armadas, o en este caso era el sector energético. ¿Sí? Visita websites donde se comparte información, se hacen preguntas, blogs, noticias del día. ¿Sí? Pero esto mismo, nuevamente, es capturado por los ciberatacantes. Entienden cuáles son los websites que visitan las víctimas que quieren atacar. ¿Y qué es lo que van a hacer cuando están realizando este tipo de ataque? Básicamente lo que hicieron es ir a estos sitios relacionados con la industria energética, los atacaron, se infiltraron, modificaron sus páginas, donde las víctimas eran redirigidas hacia un sitio malicioso, donde hosteaban o donde tenían ataques preparados para ser lanzados contra sus víctimas. ¿Sí? Básicamente la víctima, sin darse cuenta, descargaba un pequeño archivo malicioso, ya sea un troyano o algo que abre una puerta trasera en la máquina, y que básicamente le va a dar acceso a las personas o a los hackers o a los cibercriminales que están tratando de apuntarle a ese tipo de compañías. ¿Sí? Nuevamente, esta es una metodología que no es nueva, hace varios años que está siendo utilizada, pero es esperar por tu víctima, esperarlo para atacarlo, y una vez que lo tenés, empezás a realizar diferentes tipos de acciones. Hasta ahí todo bien, o todo mal, como lo quieran ver. Hubo una tercera metodología que utilizaron, que esa sí fue bastante nueva. Para que lo tengan en cuenta, y nuevamente volviendo al tema de adaptación, y cómo, sin tener que ser súper técnicos, qué es lo que trataron de hacer y lo lograron. ¿Sí? Solamente voy a cubrir la parte de infiltración, no voy a seguir con los otros pasos. Nuevamente hay un papel bien detallado de Symantec, que lo pueden descargar de manera gratuita, de cómo se produjo el resto de las acciones.
probemos la tercera opción, ¿sí? Que la vamos a denominar una actualización troyanizada, ¿sí? Que es básicamente esperar por tu víctima para que descargue un paquete de actualización que ha sido modificado y que ahora es malicioso. ¿Qué es lo que hicieron los atacantes en este caso? ¿Sí? Básicamente detectaron compañías, tres compañías proveedoras de software y servicios para el sector energético, y básicamente, ¿sí?, lograron infiltrarse a esas compañías, empezaron a revisar los servicios de estas compañías y descubrieron los paquetes de actualización que son utilizados o descargados y utilizados por compañías del sector energético, ¿sí? Básicamente esas compañías en Estados Unidos y en Europa, qué tipo de paquetes se están descargando, desde qué compañías, ¿no? Entonces, básicamente entraron, capturaron el paquete, lo descargaron, revisaron el código, ¿qué hicieron? Lo volvieron a empaquetar, pero esta vez con un regalito adentro, ¿sí? Con un virus, un código malicioso que les va a permitir realizar diferentes acciones una vez que eso sea instalado. ¿Sí? ¿Qué lo que hicieron? Lo empaquetaron y lo volvieron a subir hacia esos proveedores de servicios eléctricos. Después fueron a otras dos compañías más, los tres proveedores principales, realizaron el mismo tipo de acción. En este caso, el grupo de Dragonfly, que es lo que hizo, es esperar nuevamente a que las víctimas realicen lo habitual. Siempre decimos, y lo vimos en la sesión anterior, una buena práctica es mantener nuestros sistemas actualizados con los últimos parches o las últimas versiones del software. Bueno, la víctima descargó los paquetes, los instaló en su organización, todo funcionó de manera correcta. El próximo paso ya estaba cumplido. Los atacantes tenían acceso a la plataforma con el código malicioso que habían utilizado. Ahora, yo les comenté cómo van adaptándose nuevamente, ¿sí? No hicieron nada diferente a lo que está pasando en otros años. Sí están apuntando o están viendo siempre diferentes maneras de cómo poder ir y atacar sin que las víctimas se den cuenta. ¿Okay? Pero lo más interesante de todo esto es que cuando empezamos a analizar la línea de tiempo de cuándo se producen estos ataques, estamos viendo que todos se producen casi al mismo tiempo. Estamos hablando de una banda de cibercriminales muy organizada, con mucho presupuesto, y también que la planeación no es de 2 o 3 o 4 personas. ¿Sí? Realizar estos ataques de esta manera, uno detrás del otro o al mismo tiempo, requiere mucha planeación. ¿Okay? Esto es un ejemplo antes de que salte a mostrar estadísticas que van a sustentar mucho de las charlas que vieron previamente. ¿Sí? Una cosa es mostrárselos en PowerPoint pero lo que yo quiero es mostrarles verdaderamente qué es lo que está pasando allá afuera, ¿sí? Con números, para que lo tengan en cuenta y puedan tomar precauciones. ¿Okay? Cuando empezamos a hablar de ataques dirigidos, algo bien importante para tener en cuenta, vamos a denominarlos campañas. No sé si lo van a llegar a ver porque está en un color gris, pero vamos a ver generalmente cuando estamos hablando de correos dirigidos, de estilo spear phishing, que se utilizan en estas campañas, y a cuántas personas se le envía por campaña, tratemos de tomar referencia en el 2011. ¿Sí? Teníamos que alrededor de 78 emails de promedio se utilizaban por campaña, un total de 61 recipientes o personas que están recibiendo estos emails, y en total en ese año vimos alrededor de 165 campañas. ¿Okay? Vayamos viendo cómo se fueron moviendo la cantidad de emails por campaña a través de los años hasta llegar al 2014. Fueron reduciéndose y la cantidad de personas que le estamos enviando. ¿Sí? Entonces, capaz que estaríamos pensando, bueno, se está bajando la cantidad de ataques dirigidos, lo cual las estadísticas nos dicen todo lo contrario. Si se fijan, tenemos un incremento de más del 100%, un incremento del 90% en el 2013, y en el 2014 hay un incremento del 8% en los ataques dirigidos contra diferentes tipos de organizaciones. ¿Qué es lo que nos dice esta estadística? Lamentablemente lo van a ver pequeño, pero voy a mencionarles
¿Qué es lo que se está utilizando cuando se envía un email para atacar una compañía? Si se fijan en el ranking de los 10 adjuntos que más se utilizan para poder ingresar a una organización, básicamente nos vamos a encontrar el primero, casi un 40%, son documentos Word. Documentos Word son necesarios para trabajar, los utilizamos en el día a día, los atacantes están embebiendo o poniendo dentro del archivo Word la posibilidad de poder explotar vulnerabilidades que contenga el sistema operativo o la aplicación que está corriendo el archivo de Word o aplicaciones alrededor de Word. ¿Okay? Bien difícil de filtrarlo o obtener una manera de entender si hay una vulnerabilidad que está tratando de ser explotada. Ahora, y relacionada a la charla anterior de mejores prácticas, cuando agarramos otros 3 integrantes de esta lista, tenemos que casi otro 40% de los ataques que se realizaron dirigidos estaban utilizando archivos ejecutables que venían adjuntos por correo electrónico. No sé si está la persona que hablaba anteriormente, pero una de las mejores prácticas y lo primero que comentamos que es necesario implementar en las compañías es, a nivel de filtrado de contenido de correo electrónico, no dejar pasar ese tipo de adjuntos. O sea, lo que estamos diciendo es que las compañías están permitiendo, quieren darle más flexibilidad a sus empleados, quién sabe por qué dejar pasar archivos ejecutables, para que puedan trabajar. No se me ocurre ninguna idea, al menos que sean desarrolladores o algo así, pero hay otros medios para poder compartir datos. El punto es, 40% de este riesgo podría haber sido reducido o eliminado si hubiésemos seguido una mejor práctica. ¿Okay? Ahora, siempre que hablamos de ataques dirigidos, después viene algo más y lo vemos en las noticias. Información o datos que se pierden o se fugan. En el 2013, en Symantec, lo denominamos el año de las megabrechas de seguridad. ¿Sí? Porque lo que vimos es, en ese año, más de 10 millones de identidades perdidas en más de 8 casos o ataques dirigidos. ¿Sí? O sea, hubo 8 casos donde más de 10 millones de identidades, puede ser nombre de usuario, apellido, documento, passwords, información financiera o información de salud, fue perdida en el 2013. En el 2014, la cantidad de megabrechas se cortó en la mitad, solamente 4. ¿Sí? Pero hubo otra problemática más importante, que el incremento de la carga de cosas que vimos es que el malware continúa nuevamente adaptándose y evolucionando. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la cantidad de malware que vimos el año pasado en Symantec, variantes únicas de códigos maliciosos, fueron casi de 1 millón de nuevas variantes por año. ¿Cómo hacemos con tecnologías tradicionales como antivirus para poder crear tantas firmas para poder detectar toda esta nueva generación de códigos maliciosos? Necesitamos empezar a pensar en nuevas tecnologías o utilizar las tecnologías más avanzadas para proteger nuestra plataforma, ¿sí? Comparado a 250 millones. Y esa información, ese número, va a continuar subiendo exponencialmente año tras año. ¿Sí? Ahora, algo bien importante, yo les comenté que el malware continúa, o el virus o códigos maliciosos, depende cómo lo quieran llamar, continúan adaptándose y evolucionando. De todo el malware que analizamos en Symantec el año pasado, 28% de los códigos maliciosos entendían si estaban corriendo en una plataforma virtual. ¿Sí? ¿Por qué están los creadores de códigos maliciosos chequeando esto? Porque los investigadores, las compañías de seguridad, lo que utilizan en la parte de atrás para poder generar firmas o entender el comportamiento de un código malicioso son máquinas virtuales, son boxes que en la parte de atrás lo que está corriendo es una máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que hace el código malicioso? ¿Sabes qué? Sé que estoy corriendo en una máquina virtual, no me voy a ejecutar o no voy a hacer nada. No voy a empezar a hacer las acciones que debería estar haciendo en un ambiente físico. Voy a esperar 2 horas para poder realizar cierto tipo de acciones, o las más comprometedoras no las voy a hacer haciendo daño al investigador o la persona que está tratando de correrme para
para hacer algo y entender mi comportamiento. ¿Okay? Entonces, esa es otra de las metodologías de evasión que están utilizando hoy en día los códigos maliciosos, ¿sí? Además de todas las otras maneras tradicionales que existen. Ahora, algo bien importante para que hablemos y seguramente lo podemos usar como referencia es, realmente cuando hablamos de crímenes, o vemos en las películas o en las noticias todos los días, estamos hablando de gente que tradicionalmente se tomaba cautivo una persona y se pedía un rescate, ¿sí? Hasta que no nos pagaban el rescate no devolvíamos a la persona, si Dios quiere. Lo que estamos viendo es que esa misma metodología se está moviendo al mundo digital y hemos visto un 45% más de incremento en este tipo de ataques. Y esto empezó en el 2013, no es algo que comenzó el año pasado, pero nuevamente yo les dije que todo va evolucionando y mejorando con los cibercriminales, ¿sí? Entonces, en el 2013, ¿qué es lo que vimos? Un tipo de ataque que lo vamos a denominar ransomware, que básicamente lo que se enfocaba era en capturar la máquina que estamos utilizando y no darnos acceso hasta que paguemos la fianza, ¿sí? Trataba de engañarnos, trataba de hacernos sentir con miedo, decirnos de que había una agencia de gobierno que nos estaba monitoreando, que habían encontrado información pornográfica o información X dentro de la máquina, y hasta que no pagáramos entre 300 y 500 dólares, no nos iban a dar acceso a la máquina, ¿sí? A medida que nos fuimos evolucionando, en el 2014 lo que vimos es crecimiento de lo que denominamos crypto ransomware. Básicamente se enfocan en capturar y encriptar todos los archivos que tenemos en la máquina y nuevamente, si no pagamos 300 o 500 dólares, no nos dan acceso a poder utilizar esos archivos importantes. ¿Qué archivos? Archivos de Word, archivos PDF, fotos, etc. Si estamos hablando de nuestra organización, ¿qué es lo que hacen estos códigos maliciosos que siguen evolucionando? Es tratar de conectarse a las diferentes carpetas compartidas que tenemos, buscar si tenemos algún dispositivo USB y tratar nuevamente de descifrar todo eso. ¿Qué es lo que vimos también a principios del 2015? Las primeras variantes que empiezan a afectar nuestros dispositivos móviles, ¿sí? Utilizando la misma estrategia. En este caso, en plataformas Android. ¿Qué es lo que hacen? Ponemos un cartel de que el dispositivo ha sido capturado y toda la data ha sido cifrada dentro de la memoria de nuestro dispositivo móvil. Y hasta que no paguemos no nos dan acceso. ¿Bien? Algo importante para tener en cuenta, otra estadística, es cómo llegan los códigos maliciosos. CryptoLocker, por ejemplo, a través de un correo electrónico y una adjunto. Si aplicaríamos mejores prácticas de seguridad, eliminaríamos ese ejecutable que está viniendo ya sea de manera comprimida o no esté llegando, comparado a metodologías tradicionales de enviar un link que nos lleve a un website y que después nos infecte, ¿sí? La mayoría de los ataques de este tipo de códigos maliciosos vino a través de emails. Y ahora, para poner en contexto, estamos todos en la Copa América, estamos esperando de que Argentina salga campeón, se imagina, ¿no? Entonces, quería dejarles un tema también para que lo tomamos en consideración. Esto va a ser la Copa América, pero del cibercrimen o de las ciberamenazas, ¿sí? ¿Quién va primero? ¿De dónde se genera el país más atacado en cuanto a ciberamenazas? Lo podemos dividir en dos, desde dónde se generan y hacia dónde están yendo. Cuando lo vemos en Latinoamérica, realmente nos vamos a encontrar con Brasil, tanto un generador de códigos maliciosos que se envían para otros lados, también como recibiendo estos tipos de ataques, ¿sí? Si nos fijamos, Perú en este caso está bastante más abajo, nos podemos sentir bien. Estas son todas estadísticas que las pueden ver en el sitio de Semana. Cuando vemos a nivel de ransomware, lo que vemos es que, nuevamente, hay 5 países, Brasil, México, etcétera, que son los países donde más se producen este tipo de amenazas, o sea, gente que está siendo infectada con esto. Ahora, en la primera presentación estuvimos hablando, ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Sí? ¿El Chapulín Colorado, Symantec o qué compañía? Lo que quiero hablar es no del producto, lo que quiero hablar es que revisemos qué es lo que tenemos que tener en cuenta para ir evolucionando. De vuelta, no hay
una bala de plata que va a detener todo. Es imposible. Las personas que vengan a decirles eso, yo les cerraría la puerta y les estaría mintiendo. Pero hay temas de procesos, tecnología y gente que necesitan enfocarse y tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos de protección, tenemos que empezar a pensar en un nuevo modelo. ¿Sí? Generalmente el modelo tradicional es prevenir, tratar de bloquear todo lo que llega a nuestra organización. Y como pueden ver, es imposible frenar el 100% de las amenazas. Estamos hablando de proteger los endpoints, de proteger sus servidores críticos, ¿sí? Y no con las maneras tradicionales. Si son servidores críticos, no los protejamos de la misma manera que utilizamos para proteger nuestro laptop, ¿sí? Si se nos cae ese servidor crítico, se cae toda la operación de lo que está pasando con esa data. Entender quién la está accediendo y agregar segundos factores de autenticación o certificados para asegurarnos de que la persona que está accediendo a esa data es la correcta. ¿Okay? Y tener un equipo preparado que pueda responder en caso de que algo pase. Y lo último, lo están haciendo ustedes en la parte de arriba, entrenen a sus equipos. ¿Sí? Una cosa es tomar certificaciones, lo cual es muy importante, pero lo otro es, traten de ponerse en los pies del atacante, entender cuáles son las últimas herramientas que utilizan y ver si ustedes las pueden utilizar de la misma manera para ingresar a una organización, por supuesto virtual o armado como tienen ahí arriba, y entender verdaderamente qué es lo que está pasando y si pasa contra su organización, si tendría la capacidad de poder responder. ¿Sí? Nuevamente, si quieren hablar un poquito más al respecto, en un slide hay video. Les Entonces, agradezco mucho, pero vamos a para hacer si activar queda el video, tiempo tú tienes que poner preguntas. el mouse abajo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hacer Y, play. bueno, Porque si vas a hacer vamos a pasar al el va- pliego de preguntas.